Bueno, buenos días, hermanos. ¿Cómo le han pasado estos días? Algunas gripes, ¿verdad? Y dificultades, pero en victoria, gracias al Señor. Este día compartía yo con los niños, estaba leyendo una cita bíblica aquí, creo que en Oseas o Amós, no recuerdo bien, y habían unos llorones profesionales en el templo. Llorones que hacían lamentos. Y había que estudiar para ser un llorón profesional. Y hoy en día hay hermanos, ¿verdad?, que parecemos llorones profesionales en vez de oradores profesionales del Señor. Debemos dejar de quejarnos tanto, porque es un privilegio el sufrir por Cristo. Y cada vez que usted tiene una dificultad, cada vez que usted tiene una prueba, cada vez que usted está pasando por una X situación y usted es cristiano y usted está bien delante del Señor, pues entonces déle gloria al Señor, porque usted está siendo probado, ¿verdad? Está siendo podado y también está pasando por las aflicciones de Cristo. Ese privilegio no se le da a todo el mundo, se le da a los verdaderos creyentes. Entienda eso. Los sufrimientos y las dificultades Dios se la da a los verdaderos creyentes, no a los falsos creyentes, no, a los verdaderos discípulos de Cristo. Otros están por ahí disfrutando su vida y ellos entienden que no le pasa nada, pero nosotros estamos gozosos en el Señor. Y cuando usted tenga dificultad, entonces es el tiempo de usted levantar sus manos y decirle gracias, Señor, ¿verdad? Porque tú permites que yo pase todas estas pruebas para que tu Hijo Jesucristo sea exaltado en mi vida. Toda gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el medio de la aflicción, la dificultad, Cristo es exaltado en mi vida. Gloria al Señor. Y eso es su privilegio. Bueno, gloria al Señor. Miren, hoy vamos a continuar el tema que tocamos la semana pasada, que tiene como título Lenguas Humanas y Lenguas Angelicales. Ese es nuestro tema. Entonces, vamos a empezar con la pregunta. ¿Es correcto que hablemos en lengua en nuestro tiempo? ¿Es correcto hablar en lenguas en el contexto de la gracia en el que estamos viviendo hoy en día? La respuesta es sí. Podemos hablar en lenguas en el contexto de la gracia, pero tengo que hacerlo en el orden establecido por Dios en su palabra. O sea, yo no puedo hablar lengua como me da la gana, como yo quiero. Y voy a amanecer hoy hablando en lenguas y todo el mundo tiene que soportarme toda la lengua que yo hable, porque no lo estoy haciendo para servir a mi Dios, y lo hago cuando se me da la gana, porque rompo puertas y abro puertas y ato y desato cuando yo hablo en lengua. No. Eso es un desorden y una locura. Entonces, ¿cuándo hablo en lengua? Cuando el Señor quiere y el Señor lo establece a través de su palabra por su voluntad. Entonces, eso es muy importante poder tener este asunto claro. Dicen algunos hermanos sensacionalistas y algunos hermanos, ¿verdad?, que son ahí más creyentes que todo el mundo en asuntos del tema de las lenguas. Dicen, yo voy a hablar en lengua cuando yo quiera. Si yo estoy triste, voy a hablar en lengua. Si estoy desanimado, si tengo una dificultad, voy a hablar en lenguas. Y comienzan ahí, ya usted sabe, algunos danzan, ¿verdad?, que parecen indios, y algunos brincan, y algunos hasta se revuelcan en el piso porque se les metió la gloria de Dios. Dicen, no, así me voy a hacer más vil. Y alegan que eso es producto del Espíritu Santo. Y dicen algunos, voy a danzar y voy a hablar en lengua como lo hizo David. Y otros dicen, porque yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. ¿Lo han escuchado? Amén. Soy pentecostal de la cabeza a los pies y yo voy a hacer todo eso porque eso es el Pentecostés. Primeramente, el Pentecostés es una fiesta judía. Tú no eres judío, pero dominicano. Somos judíos en el Espíritu a través de Cristo, ¿verdad? La nueva circuncisión. Y acentúan, dicen, voy a hablar en lenguas cuantas veces yo quiera. Y hablan en lengua, ¿verdad? Ahí, cuantas veces yo quiera. Y no lo entiende ni el perro, ni el gato, ni el caballo, ni el primo, ni nadie que está a tu lado te entiende, porque tú hablas de una lengua rarísima que ni en el cielo está. Gloria al Señor. Entonces, y empiezan a hablar ese lenguaje, ¿verdad?, bajo la emoción. Muy importante dominar lo que son las emociones. Los psicólogos le encantan decir que los jóvenes tienen problemas en el tiempo emocionales y que por ende esas emociones hay que ayudarle a crecer a ellos con ella, que a los jóvenes hay que dejarlos que se masturben, a las muchachas también hay que dejarlas
que hagan todo ese tipo de oraciones, porque eso es parte normal de su naturaleza y es su cuerpo, y eso son etapas de crecimiento. Pero la Biblia te dice lo contrario. Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice el Señor: con guardar mi palabra. Gloria al Señor. Y la Biblia me manda a mí a que yo tengo que regir mi vida por el gobierno de Cristo. Nada en esta tierra puede estar por encima de las enseñanzas de Cristo. Todo lo que está por encima de la enseñanza de Cristo es filosofía barata, palabras huecas, como sartén que resuena. Entonces, tengo que tener esas cosas bien claras a la hora de yo querer seguir al Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que en el contexto de la lengua también la gente empiece a hablar en lengua bajo la emoción y no bajo la dirección del Señor. Cuando voy a hablar en lenguas es algo muy delicado, es porque el Señor requiere en ese instante que alguien escuche el mensaje de Jesucristo en su idioma natal. O sea, que si aquí hay un grupo de dominicanos que hablan todo español, no hay necesidad de hablar en lengua. Y el Señor, no es verdad que el Señor es un loco, no, Dios es un Dios de orden. Y Dios sabe cuando Él necesita una manifestación sobrenatural donde sea glorificado y exaltado Jesucristo y no el hombre. El hombre nunca puede ser exaltado cuando Dios habla. Gloria al Señor. Es bueno que usted tenga eso claro. Nunca los profetas fueron exaltados. Entonces tengo que tener muy bien eso, claro. Entonces, ¿qué me da el Señor cuando soy lleno del Espíritu Santo? Porque recuerden que fui bautizado con el Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando se recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, fui bautizado con el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante necesito recibir diariamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Señor me dé ¿qué? Poder y dominio propio sobre la lengua. Poder y dominio propio sobre el meter puño aquí. Que no me tienta, que cuando me tientas te arranco un diente. Poder y dominio propio, ¿verdad? Vamos entendiendo. Poder y dominio propio cuando viene ¿qué? Las emociones y las pasiones, la fornicación, el deseo de pecar, el deseo de adulterar. El Espíritu Santo me llena para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Con gloria al Señor. No me llena para hacer un desorden en mi vida. No, donde hay desorden, Dios no está. Donde hay orden, Dios está. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser ¿en qué? En orden. Dice la Biblia que todo lo que se haga en la casa del Señor debe ser en orden. Entonces, una pregunta para ustedes. Si ustedes están en un lugar y están exponiendo la palabra del Señor o están adorando al Señor, ¿verdad? Ahora, como lo hacen mucho bajo el efecto de las emociones, y usted ve que hay un desorden, ¿usted cree que Dios está ahí? No, Dios está ahí. Tenga eso clarísimo. Claro, téngalo. Pero si hay orden, Dios está. Porque Dios está en su orden. Dios no está en el desorden. Muy bien. Nosotros entendemos que esos dones de hablar en lenguas, los dones del Espíritu Santo, yo entiendo y creo, estoy convencido de que operan hoy. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero bajo la dirección soberana ¿de quién? De Dios. Y están y permanecen y siempre se van a manifestar si la situación que se presenta hoy en un espacio, en un campo, en un área, se parece a la situación que pasó en el día de Pentecostés. Si esa situación se parece y el Señor necesita volver a hacer una manifestación de su gloria para que millares conozcan a Cristo, Él lo va a hacer. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Aleluya. Entonces, hermanos, no podemos dejarnos engañar por la mentira de Satanás, con sus técnicas de mentira, como lo hizo en el huerto del Edén, Génesis 3. Muchos hermanos suben diferentes videos, ¿verdad? En TikTok y en otras redes sociales, hermanos por falta de formación, y suben estos videos y ahí hablan toda la lengua que les da la gana y empiezan a hacer todas las muecas y todas las cosas que ellos entienden y que ellos creen que está bien. Y algunos dicen que nadie lo moleste porque ese es su live, es su grabación. Bien, sabemos que existen dos posturas al respecto de hablar en lengua.
Una es la continuista y una es la sensacionalista. ¿Cuál es la continuista? La que cree que estos dones operan continuamente. Y las sensacionalistas son aquellas que se basan más en emociones y rituales raros. En pocas palabras, unos creen que los dones cesaron y otros creen que no. Hechos 2, versículo 3 nos dice de la siguiente manera: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque no habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba de qué hablasen. ¿Lo hacían cuando querían? No, cuando el Espíritu Santo les daba de qué hablasen. Luego vemos en el versículo 7 que dice de la siguiente manera: y estaban todos atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Pontón, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, hablando todo el mismo idioma. Gloria al Señor. Cuando empezaron a predicar la palabra del Señor, eso es una manifestación del Espíritu Santo, eso es un milagro. Eso no fue que se cogió uno con un danzar en el Espíritu y mató a 4 trapazos. No. ¿Verdad? Y que se le metió a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Se perdió. Y agarraron a hacer un grupo de locuras. Y nadie entendió lo que dijo. Y salieron por ahí todos, ¿verdad? Como si fueran mudos. Me surge una pregunta. Entonces, la lengua que se habló en aquel día de Pentecostés, aquella manifestación, ¿fue una lengua humana o fue una lengua angelical? Respuesta: una lengua humana. Dios quería que ellos escucharan el mensaje de Jesucristo como único y suficiente Salvador en su idioma: romano, griego, medo, persas, egipcios, ¿verdad? En su idioma natal, que escucharan ¿qué? El Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el propósito de tú salir a predicar? Y de que ocurra una manifestación del Señor en un lugar, de que todos crean que Cristo es el Señor y Salvador. No escapa de ahí. Bien, el don de lengua quizás es el don más controversial que podemos escuchar. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento 2 expresiones de este don de lengua. En el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 2, del 4 al 8, también dice de la siguiente manera: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la libertad o la habilidad para que se expresaran. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros le oiga hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hermanos, yo creo que esa gente definitivamente en el libro de los Hechos está hablando en lenguas humanas. Yo creo definitivamente en eso, porque la Biblia me lo dice. Por lo menos ahí estaban hablando en lengua humana. Y eran gentes de diferentes regiones. Dicen algunos, ¿cómo es posible que le oyamos hablar en nuestra propia lengua? O sea, el italiano, un italiano, por ejemplo, que está aquí, escuchó hablar el mensaje de Jesucristo en italiano, en latín, y el dominicano lo escuchó en español, y el americano, pues, lo escuchó en inglés. Cada uno de ellos escuchó hablar el mensaje de Jesucristo en su propia idioma. Por eso cuando yo tengo el deseo de hablar en lenguas o profundizar en ese don, tengo que tratar de irme a la palabra del Señor, la fuente correcta. Y si voy a operar en esos dones, tengo que hacerlo como Dios manda. Miren, hay algunos que creen, nosotros no, hay algunos que creen que esa lengua humana son las únicas.
y las otras que habló Pablo en 1 Corintios 12:14, que también son lenguas humanas, pero vamos a verlo más tarde. Pero vamos a entender esto que habla en 1 Corintios 12:14, habla de lenguas humanas. Ahora, yo creo que más o menos, pero más adelante, en el capítulo 13:1, está hablando de una lengua angelical. O sea, hay dos tipos de lenguas: lenguas humanas y lenguas angelicales. Entonces, este segundo tipo de lengua, habla ahora, por ejemplo, en 1 Corintios 13:1, por ejemplo, dice: si yo hablase lenguas humanas, o sea que hay un tipo de lengua, y angelicales, o sea que hay otro tipo de lengua, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. Bien, entonces, lenguas humanas se dieron en el libro de los Hechos, en capítulo 2. ¿Qué se habló en el libro de los Hechos, capítulo 2? Lenguas humanas. Pero Pablo habla en 1 Corintios 12:14, por otras razones que vamos a ir viendo, lenguas angelicales, que es el don de lengua al cual se refiere. Y vamos a escoger la misma palabra de Dios y hablar de lo que habla aquí, la palabra con relación a esta lengua. Y luego al final de todo, vamos a hablar también en el contexto un poco de la otra lengua. 1 Corintios 14:2 dice: el que habla en lengua no habla a los hombres. Entonces, no son lenguas humanas, porque si hablaron en lengua ahí y no la entendieron, y nadie la entendió, no son lenguas humanas, son otro tipo de lengua, ¿verdad? Bueno, yo creo que es importante entender esto, porque hay un grupo bastante grande y significativo que piensa que el don de lengua del libro de los Hechos es el mismo de 1 Corintios, capítulo 12 al 14, y no es el mismo. Pero resulta que ahora Pablo dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, porque no son humanas, sino que a Dios pues nadie le entiende. Muy bien. Si son simples lenguas humanas, entonces cuando se está hablando en lengua, si son lenguas humanas, debe haber alguien que le entienda. Y si tú hablaste en lengua humana y nadie le entendió, pues el húngaro que tú le hablaste no estaba ahí. ¿Verdad? Si tú hablaste fue un húngaro, una cosa rara, y nadie entendió, y todo el mundo se quedó en el aire, bueno, pues te equivocaste de país, debiste ir al África, hablar esa lengua, quizás allá fue que el Señor te dijo que fuera y no fuiste. Gloria al Señor. Entonces, hay que tener eso claro, porque no es que yo voy a hablar lengua cuando se me da la gana, cuando se me antoje. No, no, no. Va a ocurrir una manifestación de lengua en el orden de Dios, cuando Dios quiera, cuando haya la necesidad, cuando alguien necesite escuchar el mensaje de Cristo en su idioma y no haya las condiciones humanas para hacerlo, porque no hay intérprete, porque no hay uno que hable en africano, porque no hay uno que hable en chino, porque no hay uno que hable en inglés, y Dios hará una teofonía y escucharán el mensaje de Cristo en su idioma a través de uno que hable español. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué maravillosa es la palabra, ¿verdad? Cuando la entendemos a la luz de la Escritura. El otro versículo dice que nadie las entiende, claro, porque no son lenguas humanas. Ya usted sabe, cuando usted está escuchando por ahí una campaña, una actividad, un garabato, y usted no lo entendió, no, pues no son lenguas humanas. Bueno, antes de decir dónde nosotros nos encontramos como iglesia, y lo voy a dejar un poquito al final, voy a leer la carta de 1 Corintios. Ahora usted conoce, voy a leer esta carta de los Corintios, pero antes quiero decirle, ¿cuántos han leído la carta de 1 Corintios? Aquí, ¿verdad? Yo creo que usted no ha visto una iglesia más corrupta y más pecaminosa que la iglesia de los Corintios. Creo que no hay una iglesia que cite el Señor en su palabra más corrupta que la iglesia de los Corintios. Yo no conozco, si usted conoce alguna, pues le dirá, para orar por ella, ¿verdad? Entonces, miren, en la iglesia de los Corintios habían ¿qué? Pleitos, divisiones, celos, envidias. Había uno que se estaba acostando con la mujer de su padrastro. O sea que había mucha inmoralidad a la flor de piel. Habían todo tipo de maldad. En esa iglesia
En esa iglesia corrupta, escuche bien, habían todo tipo de dones también. Mi pregunta es ¿por qué? De una cosa estoy seguro, que no era porque la iglesia era muy santa. Una iglesia totalmente corrompida, y en esa iglesia corrompida había una sobreabundancia de dones sobrenaturales de Dios. El poder de Dios abundaba donde abundaba el pecado. ¿Cuánto da gloria al Señor? Eso no depende de nosotros. No depende de nosotros. Donde abundaba el pecado, sobreabundaba el poder de Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor? Porque quizás muchos de nosotros creemos que es cuestión de que un muchacho está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, está full y el Señor lo usa sobrenaturalmente. ¡Wow! ¡Qué gloria tiene ese hermano! Y el Señor le da más dones. No, de una cosa estoy seguro, que la iglesia de Corintio le dieron todos esos dones, pero no se lo dieron porque era muy santa. Porque no hay una iglesia que estaba más mal caracterizada que esta iglesia, como una iglesia que estaba caminando en pecaminosidad. Hermano, la iglesia de Corintio se le dieron todos esos dones porque esa iglesia era una iglesia que estaba inmersa en el poder pagano. O sea, alrededor de esa iglesia había mucha corrupción, había mucho pecado, había mucha maldad. Y la única forma de esa iglesia resistir toda esa influencia satánica y diabólica era obteniendo un poder sobrenatural del Señor. Por ejemplo, en esta iglesia había un templo de prostitutas que tenía simplemente 1000 prostitutas. ¿Sabes lo que son esas 1000 prostitutas? Sagradas a su manera, que hacían ritos sexuales a todos los hombres y en toda la zona. Por algo, ¿verdad? Tenían ya tanto pecado. Y hacían todo tipo de orgías ahí, a los dioses. Y habían poderes sobrenaturales a tinieblas de todo tipo alrededor de esta iglesia. Y cuando tú vas, ves una iglesia envuelta en esta manifestación de pecado, y hay algunos hermanos que se han guardado y son fieles al Señor, pues el Señor usa a esos hermanos como siervos inútiles para que su nombre sea glorificado y haya libertad en esa zona. Amén. Toda gloria al Señor. Amén. Mira, cuando tú vas al África, a mí me tocó, por ejemplo, ir a Colombia en lugares que había muchos indios, ¿verdad? Cuando tú vas a un lugar donde hay indios, el Señor te da la oportunidad y tú le dices a ellos, y ellos están adorando, ¿verdad?, al dios Magungo, un dios de esos raros, ¿verdad? Y ese Dios le responde a ellos, que sabemos que es un demonio, son operaciones de las tinieblas, y ese Dios lo sana, y ese Dios lo liberta, y ese Dios le pone un mazaguapo al hijo, y el hijo de repente se le quita la peste o las cosas que tiene, ¿verdad? Y ese Dios le responde a ellos con algún tipo de milagros extraordinarios. ¿Cuántos saben que el diablo puede hacer milagros? Él le responde. Entonces, en esa operación de reino de la tiniebla, tú vas y le dices a ellos, yo tengo un Dios que es más grande que el tuyo, como decía la canción, yo tengo un Dios que es más poderoso que el tuyo, y ellos dicen, ¿dónde está ese Dios? Y tú le dices, está en la Biblia, y ellos te van a decir, ¿qué es la Biblia? Bueno, es un conjunto de palabras. ¿Y qué es un conjunto de palabras? Bueno, es un asunto que sigue una secuencia, y tú le vas explicando a ellos, y ellos se van a quedar en el aire, no entienden, porque ellos no conocen letra, no saben qué es la Biblia, no conocen tu idioma. No te dan gloria al Señor. ¿Y cómo ellos van a entender? Con una demostración a través de ti de que tu Dios es más grande que su Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Aleluya. Y esa demostración tienes que entender que nunca va a depender de ti, barro inútil, siervo inútil. Va a depender todo el tiempo del Dios Todopoderoso. ¿Y a quién usa el Señor? Vasos limpios. Dios no usa nada en pecado. Tiene que haber gente limpia ahí al Señor glorificarse. No te van a estar toda orgía. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué pasó, por ejemplo, en ese momento del libro de los Hechos? Había una gran necesidad. Había una gran necesidad.
Había prácticamente aproximadamente 8 idiomas diferentes y había que predicar el evangelio de Cristo. ¿A quién le tocó eso? Al que se le dio autoridad de lo que ata en el cielo será atado en la tierra, al apóstol Pedro. Pero no era que Pedro iba a atar y iba a desatar el mismo palabra, porque Pedro no tiene poder para eso, sino la palabra que el Señor le dio para que predicara. Por eso a Pedro se le dijo: lo que tú ates en el cielo será atado, lo que tú haces en la tierra. Porque se acercaba ese sermón poderoso que le iba a dar a más de 3,000 personas. Y la palabra de Cristo iba a desatar y iba a atar a aquellos que no creyeran. Y todo esto iba a ser por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a provocar que ellos ¿qué? Entendieran en su idioma el mensaje de Cristo. Gloria al Señor. ¿Estamos entendiendo? Y en el Pentecostés ocurrió un milagro extraordinario de que como en la Torre de Babel dividieron idiomas, en el Pentecostés se unieron todos los idiomas en uno solo, como lo tendremos en el reino de Dios. Canto de gloria al Señor, aleluya. ¿Quién puede hacer eso? De que unir a la gente en un idioma. Es terrible. ¿Cuánto de gloria al Señor? Gracias, Señor, porque tú lo puedes hacer. Eso no es una locura para que tú de que cuando yo quiera voy a empezar a hablar en lengua. Apostura un Dios. Que de repente diga samaraki, chamaraki, y para que tú entiendas. Porque a ti se te metió una cosa y tú lo haces cuando tú quieras. No, mi hermano, arrepiéntase. Usted no está bajo el efecto de la emoción, no del Espíritu Santo. Trate de estar siempre bajo la dirección del Espíritu Santo para que Cristo sea glorificado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, porque tenemos que entender que la Biblia es nuestro gobierno. La Biblia es nuestro manual de conducta. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos. Bien, porque ellos ni idea tenían, en este caso, el ejemplo que le puse, de estos indios de Colombia, ellos ni idea tenían de lo que es la Biblia. Entonces, cuando el indio te dice: yo no sé lo que es eso, demuéstrame quién es el Dios al que tú crees. Demuéstrame. Ese Dios tuyo grande, ¿verdad? Demuéstrame. Y Él tiene poder. Él tiene poder sobre las tinieblas. Él tiene poder sobre toda su creación. Pregunta: ¿cómo se lo voy a demostrar a esa persona que no entiende mi idioma? Respuesta: de la misma forma que Elías lo hizo en ese monte cuando estaban orando, ¿verdad? Con los Baales, haciendo cosas que sobrenaturales. Siempre he dicho a ustedes que yo estuve en una ciudad ahí predicando y en esa ciudad era muy pagana. Era en Cartagena y me tocó predicar en una ciudad que se me olvida el nombre ahora, pero era una ciudad muy idólatra. Cartagena, que en Colombia es como aquí el sur profundo, San Juan y esa cosa, ya ustedes saben. Brujería al pecho. Y a mí me tocó predicar en una zona que se hacía mucha brujería. Y ahí, en ese tiempo que duré, me pusieron el sacademonio. Pero yo no saqué, quien lo saque es Cristo. Entonces, yo puse un mensaje normal de la palabra del Señor. La iglesia entera estaba endemoniada. Por la puerta salían a tratarnos. ¿Quién lo hizo? Yo no, yo soy un siervo inútil. Cristo lo hizo. Ellos necesitaban ¿qué? La demostración de que mi Dios es más grande que su Dios. Y Él obró, Él lo libertó, Él lo sanó, Él lo libertó de la esclavitud del diablo, Él le libertó y le hizo milagros. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben qué? Creyeron, se arrepintieron y aproximadamente unas 30 o 40 personas le dieron su vida a Cristo en ese momento. ¿No le digo? Hubo guerra espiritual, ¿verdad? Sin desgañotarse la garganta. Gloria a Dios. Entonces, ellos necesitan que tú le muestres a un Dios sobrenatural. Y esos efectos sobrenaturales, Dios sabe cuando Él tiene que manifestar. Y lo va a hacer cuando Él quiera. Amén. ¿Recuerdan Elías? ¿Verdad? Ahí estaba Elías con los Baales y todo, y estaban. Y el pueblo había caído en pecado y tenía mucho que no llovía. Y el pueblo fue castigado de una manera terrible varias veces. Y ahí estaban. Y entonces Elías
apareció para hacer como una especie de torneo. Ven, el Dios que ustedes tienen, el Dios mío, vamos arriba, vamos allá, a ese lugar alto, vamos ahí a sacrificar. Y trajeron los bueyes y trajeron todo lo que había. Y empezaron a adorar la plegaria que hicimos para el Dios Baal. Y eran como las 3 de la tarde, estaban tontos ahí adorando a su Dios. Y se sacaban, como hacen algunos que se dan latigazos en Semana Santa y hacen todo tipo de sacrificios. Y como hay algunos hermanos que todavía se ponen 3 días a pasar hambre y a pasar dificultades, ¿verdad? Y ahí estaban, y hasta que cayeron, y cayeron en el piso. Y le tocó el turno a Elías. Y Elías le dijo, traigan agua ahora para ese becerro, hagan una zanja al lado, tiren. Y le decía a la gente, pues se volvió loco Elías. Y Elías le dijo, ahora vamos a pedirle a Dios. Y nada más dijo Elías, Dios. Y descendió fuego del cielo, se secó el agua, que ni los huesos quedaron. ¿Cómo lo demostró Elías a ellos? Con poder y gloria. ¿Y qué pasó? Ahora vamos a matar a todos los charlatanes, los falsos profetas. Se salvan ahora porque no están matando. Pero debería el Señor hacer lo mismo, ¿verdad? Para que se corrieran esa lengua. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Elías allí arriba? Elías fue a demostrar a Israel que el Dios pagano que ellos servían era falso y que su Dios era el Dios verdadero. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, debemos tener esto claro y tener la palabra clara, que a la hora de hablar en lenguas no se hace como yo quiero. Debe hacerse en el orden que Dios estableció en su palabra. Gloria al Señor. El milagro, la manifestación sobrenatural de Dios necesitan la confirmación para que digan que ese profeta o que esa persona, ¿verdad?, representa a Dios aquí en la tierra, y que esos poderes sobrenaturales operan a través de ese hombre que Dios envió, pero que esos poderes sobrenaturales que operan en esa persona no son cuando Él quiera, sino cuando Dios quiera. Por eso cuando oramos para que se haga ¿qué? La voluntad del Señor. Yo no puedo orar con un decreto y darle orden al Señor. No, Señor, ahora ya. Sí, porque tú eres mi muchacho mandado y te doy tu palmadita, ¿verdad? Y 1, 2, 3, ahora. Y Dios se queda por allá, imagino. Y se queda y se mueve. Entonces agarran los viejitos y lo torturan. Camina, sana, viejito, ¡ay, Señor! ¡Soy sano! No, tengo que tener cuidado con eso, porque son actores, Señor. Entonces, en la iglesia de Corintio había grandes poderes de las tinieblas, grandes manifestaciones. Nota, escucha bien esto. Cuando haya una necesidad, y esto es lo controversial para muchas personas que son sensacionalistas, cuando haya esta oportunidad y haya un momento y una necesidad semejante a Elías, escuchen bien esto, en el Antiguo Testamento, no voy al Antiguo Testamento, semejante al Pentecostés en la gracia, cuando haya una necesidad y Dios tenga que manifestarse de esa manera, Él lo va a hacer sin que tú se lo pidas, porque Él es Dios soberano. Amén. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Él es poderoso, pero no le importa, Señor. Dios no es un muchacho mandado. Dice que noche de milagros. Y ponen en el afiche, traiga a todos esos inválidos que el Señor hoy los sana. Pues tú estás condicionando a Dios, doblando el brazo a Dios. O sea, es mi voluntad, Dios, en los 4 diciendo dominicanos. Esa noche se va a hacer milagro. Tú no mandas, yo mando. Tú no eres Dios. Yo estoy sentado en el trono. Tú eres un muchacho mandado. Tú estás aquí abajo y tú haces lo que yo diga. Ahí pasan vergüenza, no se mueven una vez esa noche. Gloria al Señor. Y forzando, ¿no? Que Dios tú sabes que. Entonces, esas manifestaciones, esas condiciones tienen que estar presentes para Dios volverlo a hacer. Recuerden eso. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él no cambia, ¿por qué tú quieres cambiar? ¿No? Dios no cambia. Entonces, exactamente lo que hizo en el pasado, si lo necesita hacerlo hoy, hoy lo va a hacer. Hay 2 polos, ahora voy a definir
nuestra posición. Dice, hay dos polos. Uno que cree que los dones de lenguas son naturales, fue parte del pasado. Y otros que dicen que continúan. Pero ese es el tipo de ejemplo de hablar en lenguas. Pero nosotros creemos, estamos en el medio. Nosotros creemos que sí esos dones están, pero que esos dones operan cuando Dios quiera. O sea, los dones están, pero cuando Dios quiera. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. No porque tú viniste y que tú eres más santo que todo el mundo y que tú oras y se va a hacer. No, cuando Dios quiera. Porque no depende de ti, depende de Dios. Cuando da gloria al Señor. Ese milagro que tú necesitas depende de Dios. Amén. La salvación de tus hijos depende de Dios. El trabajo depende de Dios. A ti te toca adorarle a Él en espíritu y verdad, y Él hará en su tiempo y en su voluntad. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo están entendiendo esta palabra? Amén. Debemos entender esto, mis hermanos. Dios obrará siempre y cuando las condiciones se parezcan en el presente a la del pasado. Bien, con relación al don de lengua, ¿cómo debe usarse hoy en día? Bueno, si tú lo quieres usar, pues debe usarlo de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Cómo voy a usar el don de lengua si quiero usarlo? ¿De acuerdo a qué? A la palabra de Dios. No cuando se me antoje, ¿verdad? No, hoy amanecí y me pica la lengua. Hoy estoy en prueba de dificultades y hoy yo veo la lengua para que se abran los cielos. ¿Qué cielos son? ¿Qué lengua que tú vas a hablar para que se abran los cielos? No. O sea, mi problema es que yo no puedo decidir cuándo voy a hablar lengua. ¿Qué cosa? Ese es mi problema. Eso le corresponde a Dios. Y es la verdad de su palabra. Pero yo no puedo entonces hablar en lengua y cerrar las reglas para hablar en lenguas. El libro. Si me dijeron, mira, tú vas a hablar en lengua de esta manera. Joven interpreta y tú la hablas. Rosa la habla y Marvin interpreta. Esa es la regla. Si lo quieres hacer. Si no es así, la Biblia te dice, cállate. Porque no te va a entender ni el mazaguapo, ni el perro, ni la gallina. Amén. Entonces, tienen que hacerlo como si lo va a hacer en el orden de Dios y su palabra. Porque no estoy siendo congruente. Entonces, debo hacerlo conforme al libro y practicarlo conforme a como la palabra de Dios lo dice. Y hacerlo como Él lo dice. Amén. Y con esto, ¿verdad? Yo no estoy peleando con ningún hermano. A mí no me interesa pelear con ningún hermano en cuestiones de los dones. No me interesa. Pero sí me interesa de que tú entiendas que tienes que poner en práctica las doctrinas de Cristo en tu vida, para que tu vida cristiana sea una vida de victoria. ¿Cuántos quieren una vida cristiana de victoria? Amén. ¿Quieren una vida de victoria? Entonces, debemos tener esto en claridad. Entonces, no es un asunto de que hay algunos predicadores que hasta pelean con los demonios en lengua. ¿Tú viste esa cosa? Y se fajan con los demonios del lenguaje. Y Satanás es el padre de la mentira. Y tú sigues con, tú estás inventando con lengua, vamos para allá. Y empiezan a ir tucutú, tucutá, y tacatá, y tacatí, que tucutú, yo te digo tacatá. Y tú me dices tacató, yo te digo tocotá. Y ahí se pasa la noche. La noche entera. Porque Satanás no es un idiota, un imbécil. Por algo le dicen el padre de la mentira. Y no engañó a Eva en el principio. ¿Y quién tú te crees que eres para profundizar en la sabiduría del diablo? No, pues tú vas a ser engañado. Y no engañes a Satanás a la gente con sus pasiones. Y le hace entender a la gente que ese deseo sexual y esa diversión, ese adulterio, esa fornicación, esa drogadicción, ese alcohol,
no le hace Satanás entender a la gente que esta es su vida y es mi vida y nadie se meta, como dice el merengue. No lo hace entender el diablo eso. O como dice Marc Anthony, vivir mi vida y la. Y ahí se le metió a Jesús Adrián Romero, que hasta cantó esa canción en su propia iglesia, Jesús Adrián Romero. Vivir mi vida no es tu vida. Si alguno quiere seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dijo Jesús. Entonces no es tu vida. Tú no haces lo que tú quieras con tu vida. Todo lo que vas a hacer, tienes que hacerlo en el orden de Dios. Amén. Cristo es el camino hacia esa salvación. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, va, dígame a Keila que venga, por favor. Entonces, y voy aquí terminando. Juan Calvino era uno de los teólogos más grandes de su tiempo. De su tiempo. Para mí el teólogo más grande de toda la historia se llama el apóstol Pablo. Ese es para mí el teólogo más grande de todos los tiempos. Pero Juan Calvino fue un teólogo muy conocido en nuestro tiempo, muchos años atrás, y él decía que aunque nosotros profundicemos en la palabra, ¿verdad? En un nivel profundo, solamente entenderíamos quizás el 80% de ella. Más o menos, el 80%. En otras palabras, él sabía que por más que nosotros profundizáramos la palabra, hay cosas de las cuales nosotros no llegamos. Tenemos que tener que la iluminación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso, por algo dice el Señor, y conoceré la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Cuántos quieren ser libres y seguir siendo libres? Cristo no es libre. Y eso lo menciono simplemente para decirte que si nosotros tenemos ese espíritu de mansedumbre y de reverencia a Dios y a su palabra, y tratamos de poner en práctica lo que creemos en Él, entonces todo lo que hagamos, dice el Señor, no nos irá bien. Pero si usted va a practicar algo y usted cree en algo, ¿verdad? de las Escrituras, y usted lo va a practicar, está bien, hágalo. ¿Usted quiere hablar lengua? Dele para allá. ¿Usted quiere ser profeta? Dele para allá. Pero entienda que tienen que hacerlo bajo las enseñanzas de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Bajo la doctrina de Cristo. Porque si lo hiciste fuera de ahí, en cualquier momento vas a caer en apostasía. Maldito, el Apocalipsis cerró la revelación, el que le quita la palabra, y maldito el que le ponga. Dios es un Dios de orden y Él honra a los que guardan su palabra. Toda gloria al Señor. ¿Cuánto hemos aprendido en esta mañana? Amén. Entonces, estas lenguas las creemos. Escuche por ahí, ¿verdad? Yo creo en las lenguas. Creo en las manifestaciones de un Dios poderoso y soberano. Pero creo en un Dios que no se somete al hombre. Creo en un Dios que el hombre tiene que someterse a Él. Él es el soberano. Y si Él necesita que tú hables en húngaro, te va a mandar al África a hablar en húngaro. Gracias, Señor. Y si Él necesita que tú le hables, ¿verdad?, a una gente rara que está aquí en el país, que es árabe, y Él necesita que tú hables en una lengua rara para que Él entienda el mensaje de Jesucristo, Él lo va a hacer, porque no depende de ti, depende de Él. Ponte de pie y dale gracias al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra, Jesús. Gracias, Señor, por ayudarme a entender que hay lenguas humanas y que hay lenguas angelicales. Y que estas lenguas, Señor, solamente van a operar en el grado o la manifestación que tú la necesites en nuestro mundo, en nuestro tiempo actual. Que estas lenguas no obran por emociones, ni sensacionalismo humano, ni porque a mí se me antoja o yo quiera hacerlo,
sino que estas lenguas van a ocurrir cuando tú veas la necesidad de ella. Padre, yo te pido que me uses a mí como un instrumento y que haga siempre en mi vida tu voluntad y no la mía. Gracias, Señor.